But it wasn't enough. Blue hybrids still occupied an outsized share of the meta. In fact, blue hybrids continued to rival powerful newcomers like Imperial Dramon and Mastemon all the way through to the release of BT9, and absolutely bodied the new Armor Rush archetype as well. It was only after significant protest, much of it coming from the JP meta, that Bandai finally stepped in and did something about blue hybrids. On August... Se venía bt8, mecánica sobres, mecánica que lo que hace es traer un Digimon nuevo al juego, básicamente resetear cualquier estado que tenía el Digi y a su vez darle rush, cosa que podría evitar a los híbridos, sobre todo Peldramon, que pateaba cualquier cosa al fondo del mazo, pegaba, se suspendía, Imperial Dramon lo mismo, Quimera deleteaba, pero no fue suficiente y por lo tanto luego de bt8 Bandai se dignó y tiró la Valdis con el Tomia 1, que claramente era el principal problema del stun. August 1st, 2022, Tommy Himi would be limited to 1, and with that one change, blue hybrids finally lost their supremacy over the rest of the meta. The deep freeze had thawed, and all was supposedly right with the world. And while it's true that blue hybrids would never quite reach the same zenith of power from that point onward, the deck, as we shall see, was hardly dead. It was just biding its time. With their most powerful card restricted to 1, blue hybrids had it rough going into the release of BT9 X Record. Though, to be fair, so did everyone else. This set fleshed out the X antibody archetype, including the X antibody option card, which can be placed as the bottom source of any Digimon and can't be trashed by effects once there. This card laughed in the face of blue hybrids, denying their primary means of gaining advantage, and since the new decks introduced in BT9 were almost all within the X antibody meta archetype, the eponymous option card was omnipresent. BT9 also brought the first true instances of in-stack protection, allowing boss monsters to dodge various forms of removal. This largely thwarted the attempts of blue hybrid players to pivot to Magna Garurumon as their big playmaker. It's also worth noting that BT9 decks just played differently. Grandis Kuwagamon, Alphamon Oryukin, Morgreymon X, and Metal Garurumon X were all OTK decks, staying in the raising area and building up a giant tower that could eventually come out and swing for lethal in one turn. By hiding in the raising area and playing out memory boosts and tamers, there was no way for blue hybrids to even attempt interaction or gain advantage off of the opponent's aggression. And if all of that wasn't enough, BT9 also brought the ultimate tool to punish tamer spam, Death-Exmon. This level 7 Digimon can reduce its play cost by 3 for every Digimon and tamer the opponent has in play. Once slammed down, it will de-digivolve everything on your opponent's board by 1 level, and then delete everything level 4 and under. And if this monstrosity sticks, it will always delete the opponent's lowest level Digimon at the end of their turn. Se nos comenta que con la salida de bt9, el ex antibody es intrayable, counter principal de blue hybrid. Los mazos meta de ese momento eran todas pilitas OTK, por lo tanto la Breeding no son afectadas, y por lo tanto Blue Hybrid no puede hacer nada. Y además salió Dexmon, no sé llamarlo Floodgate, general para cualquier mazo, en el cual si tu rival jugaba muchos Tamers y muchos Digis, lo podías castigar con Dexmon, bajándolo prácticamente gratis y limpiando el campo en caso de dejarte muchos Digis nivel 4 nivel 5, ya que primero se Digiball, luego rompe nivel 4 menor. Así que cualquier mazo que spameara Tamers se tendría que enfrentar a un Digi prácticamente en contra de 15k, que a su vez todos los turnos te está matando algo. Por lo tanto, jugar muchos Tamers no era una opción en ese momento. Death-Exmon made those big, beautiful boards of tamers a liability, and it prevented hybrid decks from maintaining momentum by constantly popping their Digimon. This is the point where blue hybrids basically vanished from the competitive scene, relegated once again to one of hybrids per game in other blue decks. But this was not the end.
Time away, it turns out, would give blue hybrids a second wind. En bt9 se decía que Blue Hybrid ya no tenía relevancia en el meta. Yo discrepo mucho, ya que generalmente todos los mazos TK se basaban en eso, o tequear, y no jugaban híbrido, no jugaban Omniblitz únicamente, a base de finisher, si la pilita no alcanzaba. Si sacando rojo, ¿no? Que a veces jugaba el Wargrey, que no chequeaba opciones, te daban un par de Tamers, un Tommy, y te llegaban a tocar una Hammer, una Iceball y te pasaban el turno. Vos ibas a tener por lo menos 3 de memoria, 5, depende de los Tamers que te hayan dado, más algunos golpes encima, y podés o reventarlo ese turno si te dan los golpes, o a la pilita que te bajaron, tratar de sacarle la mayor cantidad de sources, ya que generalmente contaban con ese antibody. El verde no siempre, el alfamón no siempre, tampoco. Y a su vez poder dejar algún blocker, como Leomón, que en ese momento es estúpidamente fuerte. Y nada, de dar pelea. Hemos visto a Seba en su momento jugar con el azul, dando pelea. Yo jugué un par de torneos con el azul también, dando pelea. Y también lo vimos a Masaru jugando 1 o 2 torneos con azul y ganando en uno y topeando en el otro. Así que bt9 el azul seguía rindiendo, ¿no? Había que jugarlo bien, tranquilo, pensando en qué momento pegar, bajar un tamer, un blocker. Pero había chances dándole la vuelta. In the mid to late BT9 format, blue hybrids started to see play again on the local level, piloted by a small cadre of dedicated players. Die-hard fans of the deck like Lewis the Panda, Risu the Squirrel, and Mr. J's strategy plays would bring blue hybrids to the table and prove that it could. Yo discrepo mucho de cómo lo juega mucha gente afuera el mazo, ya sea Estados Unidos o en otra parte del mundo. Por ejemplo, acá vemos arriba a la izquierda que están jugando con Kendo Garuru. Kendo Garuru no se juega nunca. Yo creo que no lo vi en ninguna lista competitiva de verdad. Así que hayan ganado algún local afuera para nosotros es bastante irrelevante, siendo que tenemos a nivel local del mejor nivel, digamos. No quiero decir el mejor porque somos muchos, pero no demasiados. Pero la gente que juega bien acá juega bien en cualquier parte del mundo y se puede notar en los torneos internacionales. Los regios, como se dicen acá. Still win. Now, I spent the last few minutes explaining how BT9 introduced a ton of cards that effectively invalidated the blue hybrid strategy. So, what gives? Why the sudden success? Well, I reached out to a few of the aforementioned players, and they mostly agreed on a few points. The fundamentals of the deck were still good, tamers were still difficult to interact with, and most importantly, people stopped respecting the deck. The meta had changed, with most players not having seen blue hybrids in weeks, maybe months. As a result, players could be caught off guard when confronted by it. People played out their searcher rookies more freely, promoted early stacks without protection, or forgot to slot in the X antibody option card to stop source strip. And you didn't even need to play the strip and stun game to win with blue hybrids at this time. And I want to give credit to Mr. J in particular, because he proved that you could score wins at locals with a bare-bones Lobomon-focused version of blue hybrids. His deck literally just played the Koji line alongside Ford Davis and some other solid blue staples, and that was enough. Sadly, blue hybrids would find regional results elusive at this time. Metal Garurumon X, Alphamon, and Security Control maintained an absolute stranglehold on. Por favor, si van a jugar blue hybrid, a no ser que les falten cartas, no pongan Kendo Garurumon. Es más, creo que el viejo, dependiendo del meta local, el que cuesta 3 de bt4, va a ser mucho mejor que el Kendo de Shaman. Competitive scene. No, blue hybrids would have to wait a little longer to reclaim their former glory. BT10 Cross Encounter is a now infamous set that skyrocketed the power level of the game to the point where an emergency ban list was issued for Western players, and strangely, set the stage for blue hybrids to truly mount their comeback.
This set introduced the Digicross and save mechanics. The former lets you play Digimon from your hand and reduces their cost by placing specified materials into their sources, while the latter, in the form of just save, allows you to tuck a deleted Digimon under a tamer, while material save allows you to recover, well, materials from your deleted Digicrossed Digimon by tucking them under your tamers, often to just facilitate another Digicross. Cross Art was the deck that headlined the mechanic, allowing you to combine Shoutmon and his crew into powerful forms that could draw a ton of cards, dish out massive damage, and basically do it all over again if deleted. We also got a spiritual successor to blue hybrids in the blue flare archetype, which could freeze Digimon, though not to the degree that full power Tommy hybrids had managed. And while it might not have been obvious at first, blue hybrids were actually well positioned to take on these new Digicross decks. Why? Because bouncing and source strip counter Digicross, because save only triggers on deletion. So blue hybrids could throttle access to necessary materials and often force suboptimal Digicrosses, which meant playing Acá nos comenta el amigo que al salir bt10 la mecánica de Digicross solo funciona on delation y el blue hybrid al trashear o levantar digis puede evitar esa ventaja, esa particularidad del save, por lo tanto de alguna forma u otra lo contrarresta. Claramente por esta misma razón en bt10 se juegan mazos de bt9, ya que eran mejores que el cross en sí en su momento, hasta bueno, que le encontraron la vuelta a distintos mazos, distintas bandis actualmente, y nada. Pero en su momento bt10 no es que Blue Hybrid hacía maravillas, sino que bt10 en sí mismo no era tan bueno como bt9, y a su vez muchos mazos que no eran meta en su momento les podían dar pelea de alguna forma u otra. Digimon for higher costs and without key inheritables. However, this window for blue hybrids to mount a competitive comeback was promptly slammed shut. Cross Art would see a hit to the deck mere weeks into the format, with their main win condition, Shoutmon Cross 4, limited to 1 because of the frankly disgusting ability of the deck to loop this card and blow opponents out at breakneck speed. Blue Flare wouldn't quite step up to fill the gap left by Cross Art, so there weren't enough good matchups for blue hybrids to take advantage of. Instead, the X-antibody decks of bt9 simply resumed dominance of the format all the way until the end of the bt10 through ex3 format. The next set, however, bt11 Dimensional Phase, really showed promise for blue hybrids. This set introduced Wanyamon, a Digitama that draws 1 on the swing if you have a blue tamer in play. Finally, si jugás azul, conseguite 4 de este. El mejor huevo común. Prácticamente activás de turno 1 la pasiva de robar, la hereditaria de robar, conseguiste 4, loco. Dethroning Upamon as the best generic blue egg. A new removal spell in Ice Statue combines the source strip and bounce mechanics, creating a card that would work equally well in both Koji and Tommy variants of the deck. And of course, blue received 2 formidable new boss monsters that could leverage the hybrid. La S statue, si bien es buena, de momento yo no la recomendaría en un mazo blue hybrid. Engine in All Force Vidramon and Mirage Gaugamon. The stage was set for blue hybrids to once again surge back onto the competitive scene, but BT11 also introduced a formidable gatekeeper in the form of Black or Greymon X, or as I like to call it, Power Creep Incarnate. Black or Greymon X as a deck essentially revolves around establishing a high DP stack that has multiple instances of protection, the ability to redirect attacks twice, can blow up security and enemy Digimon passively, and is occasionally immune to option cards. Combine this with a dedicated option card that could effectively transform enemy boards to dust, the already broken X-antibody engine, and a mountain of pre-existing Greymon support, and you had the makings of a tier 0 deck. The mere existence of Black or Greymon X prevented blue hybrids from having any viability in the meta. But then, we got a ban list. A Greymon X, a... Acá el muchacho nos comenta que con la salida de Block War X y Hades iba a ser
bastante imposible que Blue Hybrid juegue. Ya sea porque rompe bichos, redirecciona, bloquea, rompe tamers. A lo que yo discrepo fuertemente, ya que hemos visto partidas donde mazos que juegan muchos tamers o que juegan digis sin muchos efectos o protecciones, le dan pelea y hasta le pueden ganar. Yo he jugado muchos partidos contra Blackwar en desventaja de matchups y les he ganado. Por lo tanto, no necesariamente porque algo sea estúpidamente fuerte vayas a perder. El ejemplo más claro actualmente sería Quartzman, que sin una opción de coste 8, 7 para arriba no le vas a poder ganar, y con un poquito de cabeza, estrategia y entendiendo qué puede hacer tu mazo y qué no, dar la vuelta a la situación y ganarle. Pasa que a mi forma de verlo allá en Estados Unidos o en Europa se centran en un mazo el tier 0, el tier 1, el mejor mazo, indestructible, esto le da a todo esto le gana a todos estos, y al final, si bien en la teoría funcionaría así, después cuando uno va a jugar contra una persona que ya practicó esos matchups se parecen imposibles, le da la vuelta y terminas ganándole a un mazo con un mazo tier 2, tier 3 a un mazo tier 1 porque no sabe cómo jugarle a tu mazo, o no sabe qué cartas te echaste, o tu jugada va a ser tal o tal, y lo sorprendes y terminas dándole la vuelta al partido. Además, que un mazo tenga una mecánica, una carta que haga cierta cosa, no garantiza primero que la robe, y luego no garantiza que la puede usar, o que si la usa no es la jugada ideal. Me ha pasado muchas veces que me han tirado Hades, me han mandado a 7 de memoria, me rompieron todos los tamers y de golpe hago una super cadena o bajo un tamer o una opción que hace tal cosa y das vuelta al partido porque el otro hizo una mala jugada. Pero bueno, es cuestión de práctica, entender tu mazo, los matchups y cómo dar la vuelta a ciertas situaciones. Card that allowed Black or Greymon X to hit the field extremely efficiently and gave the stack protection was limited to 1. This hit has to date caused Black or Greymon X to fall off in usage as players are scrambling to figure out how to fill the gap left by Greymon X. And as a result, decks that previously had a terrible matchup into Black or Greymon X started to see a resurgence. Cross Art actually roared back into the meta, bolstered by fresh support from bt12, easily becoming the best deck in the format in its Cross 7 and Mervamon variants. Beelzemon also saw success following the release of its dedicated starter deck, quickly rising up to take its place alongside Crossheart as a dominant deck in the format. Now, if you've been paying attention, you'll remember that blue hybrids have an excellent matchup into Digicross decks. And it's worth noting that they tend to body purple decks as well, since you can just bounce or freeze things in place, preventing them from filling up their trash or profiting from on-deletion effects. And so it was at this moment that blue hybrids shocked everyone. Just a few weeks ago from the time I'm reporting this, Bandai held the bt12 Acá apareciste, Seba, al final, Se lo guardaron. Ah, qué regional vegano. Qué regional vegano que fue este. Horrendo. Pero nada, bueno, para los que no saben, se bajó contra mí la última ronda. Y nada, yo jugué contra el que salió primero. Lo vimos a varios de los que están en el top. Aus, el Pepe, ahí asomándose con el cross. Nada, para mí este regional fue full vegano. Pero podemos rescatar que tuvimos a Seba ahí con el Blue Hybrid segundo, y a Rubén también escapado tercero. Saludos para Rubén. No sé si será fan del canal, seguidor, pero lo saludamos. Y nada, y a Luis también jugó Metal X contra un meta de Black Wars X también. Good, GG, no sé cómo se dice en inglés, chupan la pija. Bueno, volviendo a Latin American Webcam Regionals, and to the surprise of absolutely everyone, Blue Hybrids topped.
And I don't mean they scraped the top 64. No, blue hybrids took second and third place, piloted by Sebastián González and Rubén Piñones, respectively. Black or Greymon X did take the event, showing that, yes, it still has teeth, but my god, blue hybrids, a bt7 deck, did that well after all. Si quieren ver algo de esta top 16, si bien Black War X era o es en ese momento, entre comillas, el tier 0 o el mejor mazo tier 1 del formato, fíjense que es el único que aparece, por lo menos acá en LATAM, donde yo creo que hay más nivel, el único que aparece. Y sin desmerecer a Bell, ya que ganó todos sus partidos, no tuvo, por lo menos hasta donde vi yo, tuvo algunos matchups donde tranquilamente pudo haber perdido, pero por errores del rival no pasó. Pero no quita que él estuvo ahí, ganó sus 7 rondas y quedó primero. Y nada, felicidades nuevamente para Bell. Pero a lo que quería llegar al punto es que solo hay un Black War. Después hay un montón de mazos que no son bt11. Blue Hybrid, Metal Garuru, Jesmon, Blue Flare, sí, en bt11 no recibió mucho soporte. Grandis, mazos sacando, bueno, Crocs X7, Security, la mayoría no jugó el meta actual de ese momento, el tier 1, que aún así se las ingenió partido a partido para ir ganando y posicionarse en las mejores posiciones. All this time. And then blue hybrids did it again, with Kelvin Tai piloting the deck to a 5th place finish at Sydney Regionals. Looking at the lists played by Kevin, no sé de dónde concha sos, pero también te mando saludos de acá de Argentina. Y felicidades por topear con Blue Hybrid. Alto masito, hay que tenerle ganas, paciencia, pero alto masito. Kelvin, Sebastian, and Ruben, we can see that they are Tommy builds through and through, with not a Koji. Acá podemos ver las distintas listas de los chicos. La de Seba, creo yo que es la más importante y hasta pulida, se podría decir. Es la de arriba a la derecha. No sé en qué situación habrá topeado Kevin o Calvin, no sé, no llego a leer Kelvin, pero es una lista muy estándar, la del Kelvin. Le agregó los Aistatu y las Innocence. Excelente lista, estándar, no tiene nada de más, no tiene nada de menos. Ah, sí, ahí está, jugó unos Snow Aumon, dudoso, yo agregaría otro Modok y otra cosa. No sé. Pero bueno, felicidades, ganó así. Seba testeó la lista full. Jerry Lomón es un combo estúpido. No sé por qué hay gente que no lo juega. Y a su vez, el Gabo mucho a mí no me convenció en general. No en el mazo, sino en general. Pero bueno, es la única forma que tiene el mazo de agarrar el Mirage. Y con el Mirage en el momento indicado es un bicho súper nefasto. Y hay mazos que, entre comillas, por su estilo de juegos, su game plan, no pueden evitarlo. Hay un montón de mazos que no pueden evitar que el efecto del Mirage active, y eso te caga la vida. Te come el turno, te dejan bolas, o te presiona a tal punto que tenés que sí o sí deletear al Mirage y perdés el turno haciendo eso. Y siendo un Blue Hybrid, cada turno cuenta. Y con respecto a Rubén, no estaría entendiendo por qué juega los Gomamon. Susano es excelente, pero es medio difícil en un formato donde es ex antibody, ya que estás por lo menos 7 de memoria para hacer un Susano que chequee 3 y a su vez 2 más de memoria, o tener un bicho en campo para que haga el último golpe, que en el medio no se muera con la seguridad. Quimera también, full XD, pero bueno, él topeó, lo felicitamos por eso. Pero la lista que yo veo más optimizada es la de Seba. Se pueden obviar los Gaumon y poner otra cosa, pero es lo único que tenés para buscar el Mirage, que de otra forma sin el Davis no lo podés buscar. Or even a Magna Garurumon in sight. Outside of a few new cards sprinkled in here or there, these decks don't look that different from the lists that once terrorized the BT7 meta.
Turns out that good fundamentals, skilled pilots, and a relative lack of tamer hate still make blue hybrids a formidable choice. It remains to be seen if blue hybrids will continue to see this level of success going forward, but for the time being, I think we all need to start respecting the deck again. Well, it looks like the future is bright. Bueno, yo me despido, espero que les haya gustado la reacción, comentario de mi parte. Le mandamos nuevamente saludos a Seba, que sigue jugando con el masito del mal, sigue topeando. Ya nos llegó la notificación de los premios del segundo regional que nos van a llegar, pero esa que quedó segundo creo que está en pelotas. Nada, si quieren ver más videos o información, comentarios sobre cierto masito de Digi o del TCG general, pueden dejármelo en comentarios y suscribirse, así ni bien se sube algo se enteran al toque. Muchas gracias por mirar, le mandamos saludos al creador del video, voy a estar dejando el link abajo por si lo quieren ver solos o sin comentarios, como les parezca. Y nada, hasta el próximo video y nos vemos en el Open. For blue